Saludos hermanos y hermanas de batalla. Hoy vamos a ver la historia de la Guardia del Cuervo y de paso intentar desvelar los misterios detrás de la desaparición de Corvus Corax. La Guardia del Cuervo generalmente sigue los dictados del Codex Astartes, aunque hay algunas diferencias en cómo elige llevar a cabo los despliegues tácticos debido a su número limitado y la preferencia por la guerra encubierta en la sombra que dictan los despliegues de sus fuerzas. Este capítulo se especializa en tácticas de guerrilla detrás de las líneas enemigas, utilizando ataques coordinados con precisión y absteniéndose de ataques frontales o guerras de desgaste prolongadas. Sus líderes organizan potentes ataques contra los puntos débiles de las defensas enemigas y realizan ataques relámpago en lugares de importancia táctica para paralizar a su enemigo. Su plan de ataque favorece una alta estrategia y movilidad, por lo que un ataque frontal solo se realiza cuando no les queda otra opción. Esto diferencia las tácticas de los cuervos sangrientos particularmente de la de los ángeles sangrientos, quienes suelen lanzarse de frente al enemigo con sus escuadrones de asalto. El capítulo también depende en gran medida de sus exploradores para señalar las posiciones enemigas y para el reconocimiento para identificar buenos lugares de lanzamiento para el resto de las fuerzas desplegadas de su capítulo. Las compañías de la Guardia del Cuervo y sus capitanes suelen ser ferozmente independientes entre sí, y es raro que todo el capítulo se despliegue como una fuerza de ataque unida. Las compañías de la Guardia del Cuervo a menudo operan de manera completamente autónoma entre sí, y se moverán para apoyar a los comandantes imperiales que soliciten su ayuda donde sea que se encuentren en la galaxia, con o sin el permiso del señor del capítulo de la Guardia del Cuervo. Este comportamiento lleva a algunos observadores imperiales a cuestionar la utilidad táctica del capítulo, ya que sus oficiales parecen carecer de un respeto unificado por el mando, y por lo tanto son propensos a diluir sus esfuerzos, pero de hecho, este método de operación muestra la extraordinaria disciplina de los capitanes de la Guardia del Cuervo y la confianza que el capítulo deposita en ellos. La doctrina táctica típica de este capítulo consiste en enfrentarse de forma rápida y con alta movilidad, desplegando marines de asalto, primaris inceptor, land speeders y motos de ataque todos coordinadas con un objetivo de hostigar, sabotear y destruir objetivos estratégicos en lugar de realizar un enfrentamiento frontal contra las fuerzas enemigas. Los escuadrones de línea de batalla de la Guardia del Cuervo se despliegan a través de cañoneras Thunderhawk, siempre con el apoyo de dreadnoughts desplegados en cápsulas de desembarco. El capítulo en verdad utiliza pocos vehículos blindados como pueden ser tanques Predator y Land Raiders, prefiriendo hacer uso de una fuerza de infantería pesada en lugar de ellos. Su infantería depende en gran medida de sus elementos de exploración y vanguardia, que operan sin apoyo durante largos periodos de tiempo, incluso para los estándares de los marines espaciales. Desde la era Indomitus, el capítulo favorece el despliegue de fuerzas de ataque completas de marines de vanguardia, guerreros que van desde la primera compañía hasta la 10ª, todos con servoarmaduras modelo 10 Phobos y que atacan profundamente detrás de las líneas enemigas. El capítulo rara vez va a la batalla sin apoyo aéreo pesado, como pueden ser cápsulas de desembarco y cañoneras Storm Rainbow y Stormhawk, siempre con el objetivo de apoyar las operaciones en el campo y responder rápidamente a las amenazas en desarrollo. La Guardia del Cuervo en general opera como una especie de cruce entre infantería mecanizada y una serie de unidades de fuerzas especiales, combinando tácticas de unidades pequeñas con su preferencia por las operaciones encubiertas detrás de las líneas enemigas. Las armas favoritas de los líderes de este capítulo son las cuchillas relámpago, y es muy común que sus escuadrones de mando también estén equipados con estas armas, además de paquetes de salto para mejorar su movilidad. Los despliegues de equipos de eliminadores primaris se adaptan muy bien a la Guardia del Cuervo. Su capítulo tiene una tradición muy orgullosa, aunque velada, de formar escuadrones de especialistas cuidadosamente seleccionados, cuyos ataques dicen que alteran el curso de guerras enteras cuando tienen éxito. Desplegarse de esta manera y emplear cada ápice de su ingenio estratégico permite a la Guardia del Cuervo compensar sus desventajas numéricas, y no son los primeros xenos o herejes quienes han caído abatidos por ellos antes incluso de saber que estaban en guerra. Y ahora vamos a meternos de lleno en la historia de este capítulo tan especial, repasando también la vida de su primarca Corvus Corax.
Las similitudes entre la Guardia del Cuervo conocidas en las historias posteriores a la Gran Cruzada y la 19ª Legión antes de su unificación con Corax son muy claras, pero gran parte de la historia sigue sin desvelarse. Se sabe que el emperador reclutó a los primeros legionarios de la 19ª de varias regiones de la antigua Terra, la mayoría de ellos de tribus xéricas de los campos de arena asiáticos. Los guerreros xéricos demostraron ser muy adecuados para la visión del emperador, aunque algunos observaron su propensión a la crueldad cuando se les ordenaba atacar, así como también una actitud desdeñosa hacia aquellos a quienes consideraban débiles. Una de las primeras campañas en las guerras de unificación en las que participó la 19ª Legión fue la conquista de la región de Asia Central, gran parte de la cual estaba gobernada por el tirano Calagan de Ursh. Cuando llegó el ataque fue rápido, abrumador y conducido con una eficiencia fría y despiadada. Los señores de la guerra de Calagan fueron derrotados y la 19ª Legión condujo a sus derrotados ejércitos a un vasto campo de prisioneros en el corazón de la devastada región de Asia Central. Habiéndose ganado muchos honores de batalla durante la unificación de la Vieja Terra, la 19ª Legión fue enviada por el emperador a realizar operaciones dentro del sistema solar. Cuando las huestes del emperador se encontraron con la presencia de xenos que dominaban muchos asentamientos vacíos de la cordillera joviana, la 19ª Legión recibió la tarea de rastrear la luna de Lisice. Ocurriera lo que ocurriera en ese diminuto satélite, los xenos fueron aniquilados y reclamaron la victoria para el imperio, pero solo a costa de las vidas de los pobres colonos, así como de un gran número de miembros de la propia 19ª Legión. Muchos de los veteranos de la limpieza de Lisice fueron retirados del servicio por los maestros de las forjas de genes del emperador y nunca fueron devueltos a su legión. Ni siquiera se puede adivinar qué horrores soportaron o tal vez promulgaron, y ciertamente no se registra ningún caso similar de legionarios retirados del servicio en esa manera. Años después, cuando Horus empezó a liderar su legión en las campañas iniciales de la Gran Cruzada, a menudo solicitaba que la 19ª Legión sirviera junto con sus lobos lunares. Algunos incluso observaron que Horus trataba a la 19ª Legión como si fuera un capítulo de su propia legión en lugar de una legión con su propia identidad. De todas formas, la 19ª Legión era diferente en muchos aspectos, sobre todo cuando se observó que bajo los efectos de la semilla genética de su primarca, algunos encontraron que su piel se volvía anormalmente pálida, mientras que en aquellos que ya tenían el cabello oscuro se les volvió más negro tipo medianoche. En un pequeño número, sus ojos también se volvieron completamente negros, dándoles un aspecto temible que se adaptaba a su semblante inescrutable y vigilante. Solo más tarde, con la llegada de su primarca, se conocería el impacto total de las características y se regaría entre sus guerreros. El primarca de la Guardia del Cuervo fue criado por los esclavos mineros que vivían en Lycaeis, una luna del planeta Kiabar. Esta crianza forjaría un espíritu de lucha por la libertad en el joven primarca desde sus primeros días de vida. Al igual que muchos otros primarcas, Corax maduró en un lapso de tiempo prematuramente corto, lo que sirvió para confirmar la creencia de los esclavos de esa luna de que el joven representaba un gran regalo para su pueblo. Fueron ellos mismos quienes lo nombraron usando la palabra para salvador o libertador, en anticipación a los hechos futuros que tendrían lugar. De esos hombres y mujeres valientes y sabios, aprendió a esperar el momento oportuno y a observar sus enemigos, y a usar sus facultades sobrehumanas mejoradas genéticamente para planificar con anticipación el día en que lideraría el levantamiento y derrocaría a los odiados señores de los esclavos de la luna de Lycaeus. Fue durante este tiempo que Corax aprendió a aprovechar las cualidades casi divinas con las que había nacido. Algunos afirman que aun cuando estaba directamente en la línea de visión de sus enemigos, de alguna manera era capaz de moverse sin ser detectado. Finalmente, Corax pudo utilizar esa extraña habilidad para ir a donde ningún otro esclavo de la prisión podría ir, y se movía sin ser visto bajo la dura mirada de los guardias. Esta habilidad, por supuesto, tenía límites, como descubrió Corax a costa de su salud,
los barridos de Auspex y otros métodos artificiales de detección sí eran capaces de verlo. Parecía ser que solo la mente de los observadores era la que de alguna manera era engañada para que ignorara la presencia del primarca si éste así lo deseaba. Así que podríamos decir que tal vez es algún tipo de poder psíquico. Corax dirigió una campaña magistralmente concebida que destruyó progresivamente las autoridades penitenciarias, enviando pequeños grupos en misiones para robar armas, municiones y sabotear la seguridad de los carceleros. Finalmente llegaría el momento en el que Corax lideró el levantamiento de esclavos que rompería los grilletes de los siglos de opresión. En una batalla sangrienta, Corax y sus compañeros luchadores por la libertad tomaron la prisión. El derramamiento de sangre fue muy grande, porque no todos los esclavos prisioneros habían sido encarcelados por sus ideales radicales. Muchos eran simplemente asesinos convictos o cosas peores. La casualidad de la vida hizo que el emperador llegase a Lycaeus el mismo día en que Corax liberó a los esclavos de sus ataduras. Si bien se sabe que el maestro de la humanidad y Corax hablaron durante largas horas, lo que pasó entre ellos sigue siendo una cuestión de conjeturas. De todas formas, tal y como llegó, se fue, y dejó que Corax completase su misión para que derrotase a los esclavistas de Akihabara él solo. Incluso cuando los gremios esclavistas intentaron lanzar un contraataque masivo contra los guerreros libertadores, Corax supo qué acción debía tomar. Usando el fuerte pozo de gravedad que unía Akihabara y su luna, el primarca se comprometió con un bombardeo atómico a gran escala de las vastas ciudades manufactorium que había allí abajo. Después de ese gran bombardeo, los gremios de Akihabara no tuvieron más opción que rendirse. Akihabara fue liberado, y la luna Lycaeus pasó a llamarse Deliverance, que en nuestro idioma significa liberación. Mientras los fuegos atómicos florecían en la faz de Akihabara, Corax demostró que matando a miles, millones se salvarían. El joven primarca se había enfrentado a la lección más terrible de la guerra. Muchas veces, los inocentes debían sufrir por el bien de todos. Algunos afirmarían más tarde que esta era la lección que el emperador quería que Corax aprendiera, y que ésta templaría su naturaleza frente a los numerosos desafíos a los que un primarca debe enfrentarse. Poco después de la victoria de Corax, el Mechanicum intervino para retomar el control de su antiguo mundo colonial y el planeta fue reconstruido en beneficio del Imperio. A petición de Corax, la Torre Negra, que una vez albergó la guarnición kiabarana de Lycaeus, se convirtió en la Aguja del Cuervo, la fortaleza monasterio de la Legión de la Guardia del Cuervo. El Señor del Cuervo tomó el mando de su legión cuando la Gran Cruzada cumplía más de un siglo desde su comienzo. Corax se apresuró a imponer el estilo de guerra que había perfeccionado en Lycaeus sobre su legión, fusionando de esta forma el sigilo y la astucia con la vigilancia y la rapidez. Fue durante estos primeros años cuando se purgó gran parte de la conducta nativa de la antigua 19ª Legión. Varios de los oficiales de más alto rango de la Legión fueron desplazados o resignados a funciones que no eran de mando, incluido Lord Arcas Fall, quien había estado al mando de la 19ª Legión como su maestro durante 3 décadas antes de la llegada del Señor Cuervo. Bajo la guía del primarca, la Guardia del Cuervo desarrolló sus nuevas habilidades a niveles sobrenaturales. Incluso se sabe que Corax superó a Robot Kiriman 3 veces con sus nuevas estrategias, aunque una vez que el maestro de los ultramarines aprendió la lección y ajustó sus tácticas, el Señor Cuervo nunca más lo volvió a vencer. En su relación con otros primarcas, Corvus Corax fue distante, aunque sabemos que mantenía una relación de respeto mutuo con Robot Kiriman y una especie de rivalidad sana con el primarca de los cicatrices blancas, el grandioso Yagatai Khan. Durante la reestructuración de la 19ª Legión, Corvus Corax encargó varias innovaciones a las forjas de Marte, todas ellas ingeniosamente forjadas para mejorar su dominio en las artes del sigilo y la velocidad en los ataques. Cuando la cañonera Thunderhawk entró en servicio generalizado, la Guardia del Cuervo se aseguró una variante conocida como Shadowhawk, luciendo todo tipo de tecnologías que la hacían invisible para todos, excepto para los Auspex más sensibles. A medida que avanzaba la Gran Cruzada,
el mundo de Kiabar asumió su posición en el imperio. Si bien la producción de este planeta no fue igual a la de un mundo forja del Mechanicum completamente desarrollado, con la ayuda de los tecnosacerdotes de Marte, sus forjas y fábricas produjeron y exportaron grandes cantidades de material, así como una serie de las máquinas y armas especializadas para las nuevas tácticas de guerra de esta legión. Una de las campañas más notables llevadas a cabo por Corax y su legión de la Guardia del Cuervo durante la Gran Cruzada fue el sometimiento imperial del sistema Isban, ubicado en el extremo norte del segmento Última, mucho más allá del corazón establecido del imperio. Dada la importancia estratégica de obtener sin daños el sistema estelar industrializado y la vida de su gran población humana para el imperio, se dio prioridad de lograr el sometimiento imperial de Isban V mediante tácticas poco destructivas. Esta orden, por lo tanto, impediría el uso de una fuerza abrumadora para evitar así daños colaterales excesivos que arruinarían este valioso premio. La tarea de llevar el sistema Isban V al sometimiento imperial recayó en Corax y su legión de la Guardia del Cuervo, ya que los guerreros de la 19ª Legión tenían mucha fama de usar golpes de precisión que sin duda minimizarían los daños colaterales. Hubo cierta resistencia por parte de la población de Isban, pero la defensa no tuvo más remedio que rendirse formalmente ante el primarca Corvus Corax y las 800 compañías de marines espaciales de la Guardia del Cuervo que componían su legión. Aunque la población de Isban había luchado contra el imperio, una vez se rindieron, todos los hispanianos fueron perdonados y aceptados como ciudadanos imperiales. Es curioso cómo podemos analizar que sin que Corax y su Guardia del Cuervo lo supieran, regresarían 15 años después al mundo de Isban V, pero esa vez para luchar contra quienes creían que eran sus hermanos de armas. Después de la gran victoria en Ulanor, Horus fue nombrado Señor de la Guerra por el Emperador de la Humanidad, y entre sus primeras órdenes estuvo el traer bajo su mando directo a la Guardia del Cuervo. Horus siempre había respetado profundamente a la Guardia del Cuervo desde el principio de la Gran Cruzada, y tenía la intención de mantenerlos muy cercanos a sus ideales, aún todavía ahora que habían encontrado a su primarca. Bajo las órdenes de Horus, la Guardia del Cuervo luchó en el cúmulo de Aucum Sothos contra la facción Xeno conocida como los Reyes Ciegos. Durante esta campaña, Corax se enfrentó directamente a Horus y a Perturabo cuando se negó a realizar un asalto frontal directamente contra las armas de los defensores. En respuesta, Perturabo acusó a Corax de ser un cobarde, y solo la intervención de Leman Russ evitó el derramamiento de sangre. El Rey Lobo aconsejó a Corax que prestara atención a las palabras del primarca que el emperador había puesto por encima de sus hermanos. Corax siempre se había sentido molesto por la influencia que Horus ejerció en su legión antes de su llegada, y por eso mismo utilizó las órdenes de Horus para realizar una gran purga masiva entre las filas de sus legionarios. Si bien estos legionarios terranos nunca fueron ejecutados ni traicionados, fueron enviados en los peores ataques que supondrían la total extinción de la influencia de Horus en cuestión de un solo ataque. De todas formas, Horus era el señor de la guerra, y aunque Corvus Corax no estaba de acuerdo con sus ideales, obedeció todas las órdenes y comandó su legión como parte del ejército bajo las órdenes directas de Horus. Es verdad que la batalla de la Puerta 42 fue contada como una victoria por Horus, pero los efectos para Corvus Corax y su legión fueron terribles. La 19ª Legión quedó muy diezmada, dejando solo 80.000 efectivos bajo el mando del primarca, y la convirtió así en la más pequeña de las legiones astartes por ese entonces. Aunque en retrospectiva, esa misma purga supuso la salvación de la ola de insurrección que más tarde se transmitió a muchas otras legiones por los auspicios ocultos de las logias de guerreros que acabarían siendo adoradores del caos. Poco antes de la herejía de Horus, la Guardia del Cuervo fue enviada a conquistar el sistema Scalan, que estaba dominado por la raza de los Eldar. Para ayudarles en su misión, los tecnosacerdotes de Marte entregaron a la 19ª Legión un nuevo modelo de servoarmadura que sería conocido como el modelo 6. La campaña de Scalan sirvió como un campo de pruebas para esa armadura, y demostró ser muy efectiva para el tipo de guerra que hacían Corvus Corax y su legión.
Los autosentidos avanzados y la agilidad superior de esta nueva armadura permitieron a la Guardia del Cuervo explotar al máximo sus tácticas de sabotaje y ataques relámpago, consolidando así una gran victoria para el Imperio y dándole al Adeptus Mechanicus un gran triunfo tecnológico. Por eso mismo, en honor a la Guardia del Cuervo y su cooperación con el Mechanicus, la armadura Modelo 6 fue denominada oficialmente como Servoarmadura Modelo Corvus, y se implementaron todo tipo de mejoras sugeridas personalmente tanto por el primarca como por sus legionarios. Cuando el emperador de la humanidad se enteró de la traición de Horus gracias a los supervivientes leales a bordo de la fragata Eisenstein, envió una fuerza de 8 legiones para aplastar la rebelión de Horus en el mundo de Isvan V. Sus órdenes eran capturar a Horus y a los primarcas aliados a este, y traerlos a todos de vuelta a Terra para que respondieran por sus actos. Sin embargo, sin que el emperador lo supiera, 4 de los primarcas enviados a esta misión ya se habían vuelto contra él. Además, por desgracia, debido a problemas en su viaje disforme, los puños imperiales no pudieron llegar a Isvan V, y dada la importancia de la misión, esta tuvo que continuar aún sin el apoyo de Rogal Dorn. Cuando la flota enviada se acercó al sistema de Isvan V, creyeron que Horus no era consciente de la presencia de los leales en el sector. Además, no había señales de la flota traidora, y si todo seguía así, un desembarco planetario sería muy sencillo. Las legiones leales establecieron que atacarían en 2 oleadas. En la primera oleada, atacarían los Manos de Hierro, los Salamandras y la Guardia del Cuervo. Todos habían acordado que una vez se estableciera la zona de desembarco, acudirían a su rescate una segunda oleada que se estaba componiendo por los Señores de la Noche, la Legión Alfa, los Guerreros de Hierro y los Portadores de la Palabra. Sin embargo, todavía no sabían que estos últimos habían abandonado su servicio al emperador y prometido sus lealtades a Horus. Tal y como habían acordado, Ferrus Manus lideró la primera oleada, y junto a él viajaron Vulcan y Corvus Corax. Nunca antes se había visto una batalla a tal escala. Miles de traidores habían sido masacrados en los primeros minutos del asalto. A lo largo de la depresión de Urgal, miles morían a cada minuto. La matanza era terrible de contemplar. La sangre corría en ríos por las laderas de la depresión de Urgal. Los Manos de Hierro, la Guardia del Cuervo y los Salamandras atacaron con valor, y aunque eran superiores en número, no fueron suficientes como para acabar con sus enemigos bien atrincherados. Necesitaban desesperadamente el apoyo de la segunda oleada de desembarco, y algunos incluso ya empezaban a sospechar que algo pasaba, ya que estos no se presentaban en la batalla. Al final, cientos de naves Stormbird y Thunderhawk surcaron los cielos. Los víteres de los aliados ensordecieron a los traidores. Por un momento los leales creyeron haber ganado la batalla, ya que ante ellos se retiraban todas las fuerzas traidoras corriendo por sus vidas. Sin esperar a los refuerzos y cegado por la ira, Ferrus y los Manos de Hierro fueron detrás de los traidores, a pesar de que tanto Vulcan como Coras dijeron que se retirarían junto a los refuerzos, ya que temían que fuera una trampa de los traidores. Corax además sentía que el trabajo de su legión como fuerza de choque había terminado. Ahora prefería entregar el testigo a las tropas de refuerzo para así centrarse en las tácticas de asalto rápido donde su legión sobresalía. De esta forma, Corvus Coras y Vulcan quedaron acampados mientras sus supuestos aliados de la segunda oleada se movilizaron estableciéndose en las posiciones defensivas alrededor de ellos. ¿Quién habría imaginado que la protección que les estaban brindando sus hermanos de batalla se tornaría en una masacre en cuanto percibieron la señal traidora del ataque de Horus? Haciendo un balance de su terrible situación, los primarcas Corax y Vulcan discreparon sobre cómo salvarse. El primarca de los Salamandras sugirió que los leales debían intentar hacer una retirada táctica hacia sus respectivas zonas de desembarco y quedarse allí para resistir más ataques. La opinión de Coras era que los leales debían hacer todo lo posible para escapar de esa matanza, ya que la batalla ya estaba perdida. Y justo en ese momento, una tremenda explosión de artillería golpeó la posición en la que estaban debatiendo ambos primarcas. Corvus Coras había logrado sobrevivir a ese impacto, pero no había rastro alguno de su hermano.
así que, como no pudo hacer otra cosa, se llevó a toda su legión como había planeado anteriormente. Mientras intentaban escapar, la Guardia del Cuervo fue rodeada por la legión traidora de Lorgar. Corvus Corax no permitiría que su legión muriese en ese lugar, y se lanzó contra las filas de los portadores de la palabra, matando a cientos en cuestión de minutos. Lorgar, que no podía consentir eso, se lanzó contra el Señor de los Cuervos a pesar de las protestas de Corferon y Erebus. Durante su duelo, Corax lanzó insultos y acusaciones a su antiguo hermano de batalla. Quería saber por qué había cometido tal traición. Lorgar compartió con él las visiones de futuro de su padre, un cadáver sin sangre, sentado y enterrado en un trono dorado, gritando por siempre en el vacío. Enfurecido por la traición de su hermano, Corvus Corax golpeó furiosamente con su par de garras relámpago la cara de Lorgar, cortando profundamente en la carne de sus mejillas. Lorgar siempre había sido más un erudito que un guerrero, y su falta de experiencia en combate le costó caro cuando Corvus Corax le atravesó el estómago con las cuchillas relámpago. Lorgar golpeó con su frente en la cara de Corax, rompiendo la nariz de su hermano, pero aún así no pudo librarse de ese letal abrazo. Finalmente, Corax sacó las garras del interior de su destrozado hermano. La sangre silbaba y saltaba a medida que se evaporaban en las hojas envueltas en campos de energía. Lorgar cayó de rodillas con las manos sujetando su destrozado estómago, y Corax se acercó para ejecutar a su hermano. Por suerte para Lorgar, su hermano traidor, Conrad Curze, llegó justo a tiempo para salvarle del mortal ataque, y después Corax se vio forzado a escapar, ya que no podía permitir que destruyeran su legión en ese lugar. A pesar de las probabilidades en su contra, algunos de los leales en el terreno lograron sobrevivir y escaparon milagrosamente a través del estrecho cordón de traidores que rodeaba su posición. El primarca de la Guardia del Cuervo, gravemente herido, había conseguido abordar una cañonera Thunderhawk para escapar. Sin embargo, en cuanto la cañonera alzó el vuelo, fue derribada y acabó estrellándose en las afueras de la meseta de Urgal. Los registros imperiales sobre los supervivientes de la Guardia del Cuervo son escasos y contradictorios. En lo que coinciden muchos es que al estar faltos de munición, acabaron luchando con sus cuchillos de combate e incluso con los puños. No se puede saber con exactitud cuántas batallas se libraron a lo largo de esa noche en Isban V, ya que cada legionario leal libró su propia guerra encarnizada para sobrevivir. Tenemos constancia de que Corvus Corax reunió a todos los supervivientes que encontró y los mantuvo ocupados explorando el terreno en busca de una solución para escapar de ese planeta. En palabras de Corax, no tenemos lugar para la esperanza, planeamos y actuamos. La esperanza es para los soñadores y los poetas. Tenemos nuestra voluntad y nuestras armas, y dictaremos nuestro propio destino con ellas. Semanas más tarde, los grupos de asalto de la Guardia del Cuervo pudieron capturar a un Astartes traidor y lo llevaron ante Corax para ser interrogado. Así fue como se enteraron de que Angron seguía en Isban V. Corax tenía ahora otra misión en mente: vengar a sus hermanos caídos y acabar con el traidor si podría encontrarlo. 98 días después de la masacre del desembarco, la Guardia del Cuervo fue encontrada por los devoradores de mundos. Corax en un primer momento se alegró de esa fatalidad, ya que creía que tendría la oportunidad de luchar contra Angron en persona, y así fue. De entre los devoradores de mundos salió Angron desafiando con un grito a Corvus Corax. La última orden del Señor de los Cuervos fue que luchasen hasta la muerte, ya que ni él mismo tenía esperanzas de salir de allí con vida. Sin embargo, para sorpresa de todos, de los cielos aparecieron varias naves de desembarco de la Guardia del Cuervo para salvarlos a todos. Tan pronto como las naves tomaron tierra, Corax y sus legionarios abordaron las naves para escapar del furioso enemigo que los habría aniquilado si pudiera. Hay algunos sabios y eruditos de la era actual que afirman que este rescate solo pudo haber ocurrido mediante la intervención divina del emperador mismo, ya que resulta casi incomprensible que mediante un sueño profético la Guardia del Cuervo, dejada en Deliverance, hubiera salido en el momento exacto para salvar a su primarca. La Guardia del Cuervo
sufrió pérdidas tan grandes que quedaron paralizados y no pudieron desempeñar ningún papel importante durante el resto de la herejía. La Guardia del Cuervo había sido casi aniquilada en la masacre del desembarco de Isvan V, reduciendo la fuerza de su legión de unos 80.000 astartes a menos de 3.000 supervivientes. Apenas un puñado de marines espaciales leales lograron escapar con vida de Isvan V para llevar la terrible noticia de la traición de otras 4 legiones de marines espaciales al emperador. Cuando finalmente pudieron reorganizarse, Corvus Corax, todavía gravemente herido, llevó a su legión en un peligroso viaje a través del Immaterium de regreso a Terra. Llegarían 133 días solares después de salir del sistema Isvan V, y llegarían al sistema solar, el corazón del imperio, para buscar una audiencia con el emperador. Después de una serie de retrasos y contratiempos, y a pesar del desacuerdo y el descontento de Rogal Dorn y Malcador el Seglita, Corax pudo comunicarse telepáticamente con el emperador, que dedicaba todo su tiempo a luchar contra el caos dentro de la disformidad y de lo que quedaba de su proyecto secreto de la telaraña, todo debido a la catastrófica intrusión de Magnus el Rojo en el Palacio Imperial. El emperador, en un acto de bondad, le reveló ciertos secretos a Corvus Corax, como la existencia del proyecto imperial para controlar partes de la telaraña, también la naturaleza del caos y la verdad detrás del estallido de esta llamada herejía, que en verdad fue una campaña total de los dioses del caos para derrotar al emperador y esclavizar a la humanidad, usando simplemente a Horus y las legiones traidoras como unos peones. El emperador decidió ayudar a Corax y le permitió recoger las muestras genéticas del proyecto Primarca, que por sorpresa no habían sido destruidas como todos habían pensado. Corax y sus guerreros de la Guardia del Cuervo regresaron a Deliverance para comenzar a aumentar los efectivos de la legión. Esta nueva semilla genética era más pura que el stock genético normal, ya que procedía del ADN del Primarca sin modificar. Los marines resultantes eran incluso más capaces que los anteriores marines espaciales de la Guardia del Cuervo, y eso que carecían de la experiencia de combate. Sin embargo, el enemigo acechaba en Kiabar, y sin que nadie se diera cuenta, los operativos de la Legión Alfa dentro de la Guardia del Cuervo contaminaron el acervo genético puro del Primarca con un virus que estaba contaminado con esencia demoníaca. La siguiente remesa de recién nacidos astartes en la Guardia del Cuervo fue, como era de esperar, un desastre total. Todos manifestaron horribles mutaciones relacionadas con la disformidad. Al mismo tiempo, los planes de la Legión Alfa estaban llegando a su clímax. Su objetivo principal era destruir toda la reserva genética de la Guardia del Cuervo. Afortunadamente, la destrucción de la semilla genética fue evitada por los mutantes de la Guardia del Cuervo. Posteriormente, Corvus Corax permitió que aquellos mutantes que podían luchar se unieran a los escuadrones Raptor de la Legión, y así consiguieron expulsar a las fuerzas traidoras del sistema Kiabar. Desafortunadamente, el intento de reconstruir la 19ª Legión ahora estaba en ruinas. Con gran pesar, Corax decidió que la 19ª reconstruiría sus filas a la manera tradicional, transformando lenta y minuciosamente a los aspirantes humanos en marines espaciales durante muchos años estándar de alteración genética y entrenamiento. El precio de esta decisión, que fue muy sensata, sería que la Guardia del Cuervo no podría participar de manera significativa en la defensa del Imperio contra las legiones traidoras. Sin embargo, esto no significaba que la Guardia del Cuervo renunciaría a participar en la lucha contra Horus. Al carecer de la mano de obra para enfrentarse a los traidores en una batalla abierta, lo que quedaba de la Guardia del Cuervo acecharía las líneas de suministros de los enemigos. Esos mundos alejados de las líneas del frente que aún tenían una importancia estratégica para el enemigo, fueron siempre atacados por la Guardia del Cuervo. Durante los siguientes años de la herejía de Horus, la Guardia del Cuervo atacaría convoyes, sabotaría las entregas de armas, diezmaría las fuerzas de ocupación planetaria, destruiría astilleros orbitales, liberaría campos de trabajadores y en general sería muy importante para reducir la capacidad militar de las fuerzas traidoras. Incluso después de la derrota de Horus,
la Guardia del Cuervo quedó en gran medida inoperativa como unidad de combate y se vio obligada a pasar décadas solares reclutando nuevos miembros y reconstruyéndose. Incapaces de ayudar en las tareas de destrucción de la Gran Purga, la Guardia del Cuervo perfeccionó el uso de tácticas de guerrilla encubiertas en unidades pequeñas que utilizarían con poco fuego de apoyo, ni apoyo blindado u otros equipos pesados. Incluso a día de hoy, la falta de tanques Predator, Land Raider y los últimos modelos de su armadura reflejan estas pobres condiciones del pasado del capítulo. Corax fue uno de los primarcas que apoyó las ideas de Robert Kinnaman de separar sus grandes legiones en capítulos de 1000 marines. Corax sabía que el proyecto de Robert Kinnaman sería muy necesario para proteger el futuro del Imperio. Sabemos que la Guardia del Cuervo eran pocos en número, pero a pesar de eso, en la segunda fundación surgieron de sus filas al menos 3 capítulos sucesores: la Guardia Negra, las Aves de Presa y los Injuriadores. Eso significa que la Guardia del Cuervo debía contar con al menos 4000 efectivos durante la segunda fundación. Después de la segunda fundación, Corax entregó personalmente la paz del emperador a cada mutante superviviente que había resultado de su programa acelerado de desarrollo de marines espaciales, un acto que lo llevó a encerrarse en sus aposentos personales en la Aguja del Cuervo en Deliverance, y allí le rogaría psíquicamente al emperador por su perdón. Incapaz de aliviar su culpa, el primarca abandonó la Aguja del Cuervo exactamente un año terrano después de que se recluyó por primera vez. Según se dice, se metió en un transporte que se dirigía directamente al Ojo del Terror. El destino de Corax sigue siendo desconocido hasta el día de hoy para su capítulo. Sus últimas palabras registradas cuando partió de Deliverance fueron «Nunca más». Un puñado de siglos después de la desaparición de Corax, la semilla genética de la Guardia del Cuervo comenzó a deteriorarse. Algunos sugirieron que era un efecto secundario de las técnicas aceleradoras de recolección de genes que emplearon en épocas pasadas. Se analizó que varios de los órganos exclusivos de los marines espaciales ya no funcionaban como deberían, y todos los esfuerzos para compensar este daño crítico fracasaron. Como resultado, gran parte del material genético de la Guardia del Cuervo tuvo que provenir de reservas genéticas intactas que fueron almacenados en Terra durante la segunda fundación. La escasez de semillas genéticas viables ha llevado a la Guardia del Cuervo a ser muchísimo más escrupulosa en la selección, prueba y entrenamiento de nuevos reclutas que la mayoría de otros capítulos. Los reclutas de este capítulo pasan mucho más tiempo en la 10ª compañía como hermanos exploradores o marines de vanguardia primaris que los de otros capítulos. También es importante mencionar que la Guardia del Cuervo rara vez va a la batalla sin el apoyo de un gran número de aspirantes a hermanos de batalla que todavía están en proceso de transformarse completamente en marines espaciales. Antes de la apertura de la Gran Fisura, gran parte de la fuerza de la Guardia del Cuervo se desplegó en la franja oriental del Imperio Tau en constante expansión. En la campaña de Prefectia contra las fuerzas de la comandante Sol Oscuro, el maestro del capítulo Corben Severax cayó en combate junto a gran parte de la 3ª compañía. Kaivan Shrike lideró el contraataque pudiendo recuperar la semilla genética de sus hermanos caídos. Tal acción de liderazgo y valentía le hizo ganarse el título de sucesor del maestro del capítulo, y sigue liderando a sus hermanos desde entonces. Cuando el mundo santuario imperial de Katur cayó bajo las fuerzas del caos durante la 13ª Cruzada Negra, una fuerza de la Guardia del Cuervo de la 5ª compañía fue enviada para luchar contra los traidores. No está claro si este costoso desafío marcó alguna diferencia en el resultado de la 13ª Cruzada Negra, pero la Guardia del Cuervo se sintió muy satisfecha por el daño causado a las fuerzas del caos. Tras la caída de Cadia, las fuerzas traidoras persiguieron a los supervivientes hasta el reino de ultramar. La Guardia del Cuervo no permitiría que sus enemigos se escapasen sin luchar, así que decidió perseguirlos y ayudar a los ultramarines. La Guardia del Cuervo ayudó a los ultramarines en la batalla por ultramar y después de la victoria asistieron al funeral honorífico de los ultramarines que cayeron durante esta batalla, junto además una bandera negra por cada miembro de la Guardia del Cuervo que cayó bajo la protección de ultramar.
Cuando Robot Gilliman regresó de entre los muertos, se mostró muy agradecido con la Guardia del Cuervo, y para demostrarlo, fueron uno de los primeros capítulos en recibir nueva semilla genética para crear a los Marines Espaciales Primaris. Desde la fundación última y la inserción de Marines Primaris, el señor del capítulo, Kaevan Shrike, ha fragmentado la fuerza de su capítulo y los ha desplegado en una serie de operaciones encubiertas tanto en el Segmentum Tempestus como en el Segmentum Pacificus. ¿Cuál podría ser el objetivo final de estas campañas dispersas? El señor del capítulo aún tiene que revelárnoslo, pero sus enemigos han aprendido muy bien que nada de lo que hace el famoso comandante es sin propósito. Es algo desconocido para todos dentro del Imperio, pero después de su desaparición, Corvus Corax asumió la tarea de cazar a sus hermanos traidores. Comenzó con el primer hereje y el que inició la ruina del Imperio, Lorgar de los Portadores de la Palabra. Dentro del Ojo del Terror, en el mundo demoníaco de Sicarus, el cual los Portadores de la Palabra han reclamado como propio tras la Gran Purga, el Apóstol Oscuro, Calza Ar, buscó levantar un enorme edificio para la gloria de su padre genético, Lorgar, y los dioses oscuros, pero su trabajo se descarriló cuando algo comenzó a matar a los Portadores de la Palabra bajo su mando. Cuando la sombra finalmente llegó junto a Calza Ar, no podría esperarse luchar contra ella, así que tomó a los supervivientes de los Portadores de la Palabra y se retiró al santuario de Lorgar desesperado por la ayuda de Lurizen. El príncipe demoníaco Lorgar era inmensamente diferente a aquel hombre al que Corax había vencido en los campos de exterminio de Isvan V. La presa de Corax era un gigante de piel dorada envuelto en una capa de runas del caos palpitantes que empuñaba una maliciosa maza con púas e irradiaba poder y crueldad desde su alma. Pero Corax también había cambiado. La exposición a las energías de la disformidad dentro del Ojo del Terror habían transformado a Corax en una criatura humanoide llena de espadas y sombras vivientes que podía convertirse en una enorme bandada de cuervos. Los dos primarcas semidioses lucharon de un lado a otro a través del enorme templo de los poderes ruinosos, intercambiando inmensos golpes que partirían en trozos a un Marine espacial muchas veces. Al igual que en su anterior duelo milenios antes, el Señor de los Cuervos venció al traidor. Lorgar, para escapar, hizo retroceder a su torturador enviando algún tipo de poder oscuro contra él, y en la confusión se escapó encerrándose en la torre de obsidiana. Gritando de rabia y frustración, Corax le juró a Lorgar que aunque le llevase varios milenios, lo despedazaría miembro por miembro. Eso es lo último que sabemos sobre Corvus Corax, aunque ciertamente podrían ser rumores. Un saludo a los mecenas del canal. Espero que os haya gustado a todos este vídeo. Esta es una legión poco conocida debido al hecho de que la masacre del desembarco los ha dejado diezmados durante muchísimo tiempo y por eso no pudieron participar en los eventos más importantes de la herejía de Horus. Me despido de vosotros para seguir escribiendo los siguientes vídeos.